Muchas gracias. Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a alcanzar un gran pacto nacional para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones dentro del marco del Pacto de Toledo. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora España Reina. Muchas gracias, señorías. Buenas tardes. Desde el Grupo Popular hemos presentado una proposición no de ley para impulsar en el Pacto de Toledo y en el diálogo social un nuevo acuerdo que contenga nuevas recomendaciones y orientaciones para seguir garantizando el futuro del sistema público de pensiones. Se han presentado enmiendas por varios grupos y al final hemos conseguido hacer una enmienda transaccional que va a ser aceptada y firmada por la mayoría de los grupos parlamentarios, por Ciudadanos, Partido Socialista, lógicamente Grupo Popular, Grupo Mixto, PNV, y se nos han descolgado algunos grupos como Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. Estamos haciendo un esfuerzo y yo espero que al final de la jornada pues también puedan sumarse a este espíritu de diálogo, de colaboración y de acuerdo que hoy ha impregnado esta tarde este acuerdo, que yo espero que también se mantenga a lo largo de toda la negociación. Señorías, la seguridad social ha sido una prioridad para el Gobierno del Partido Popular en toda la legislatura, porque somos conscientes que las pensiones es la columna vertebral del Estado del Bienestar y que han sido el sostén de muchas familias durante la crisis. Y tenemos un sistema público de reparto eminentemente contributivo y queremos que siga siendo así, público y de reparto, donde destinamos el 12,5% del PIB al pago de pensiones, que es el 9º porcentaje más alto del mundo, exactamente 4,6 puntos más que la media de la OCDE. Y el 38,5% de nuestros presupuestos lo destinamos al pago de pensiones. Señoría, hoy en España se pagan más pensiones que nunca, a más pensionistas que nunca y con unas pensiones más altas que nunca. Por eso yo creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hemos construido entre todos. Un sistema que ha venido demostrando la fortaleza desde los inicios de la crisis en el año 2008, pero que es verdad que la demografía está poniendo cada vez más en tensión nuestro sistema de pensiones. Ya lo saben ustedes, tenemos 9,4 millones de pensiones y vamos a sobrepasar los 16 millones en el año 2050. El gasto en pensiones se ha más que duplicado desde el año 2000, 53.000 millones de euros, en la actualidad 118.000 millones de euros. Tenemos 1 millón más de pensionistas en la última década. Y además del reto demográfico tenemos el reto del empleo. Desde el Partido Popular hemos defendido siempre que la mejor medida para garantizar las pensiones es la creación de empleo. Señorías, ya hemos recuperado la mitad del empleo perdido durante la crisis. 1.600.000 empleos recuperados de los 3.300.000 que se perdieron en la crisis. Señorías, hoy el crecimiento del empleo en España es 3 veces superior al crecimiento de las pensiones. Y esto es algo fundamental para la sostenibilidad del sistema. Y se han hecho muchas reformas de calado para mitigar los efectos demográficos. Ahí está la propia Ley 27/2011 que hizo un Gobierno socialista, donde se elevaba la edad de jubilación. Ahí están las reformas del Gobierno del Partido Popular, como restringir la jubilación anticipada. No es posible que más del 50% se jubilara antes de la edad de jubilación. Favorecer la compatibilidad entre trabajo y pensión. Factor de sostenibilidad que tendrá su entrada, empezará a producir sus efectos a partir de enero del año 19. O el índice de revalorización de pensiones, que es una de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Señorías, los pensionistas han tenido ganancias de poder adquisitivo en los últimos años y la pensión media de jubilación ha pasado de 915 euros en el año 2011 a 1.049 euros, decía hoy la ministra. Por lo tanto, se ha incrementado cerca de un 14%.
Y todas estas reformas, muchas de ellas no han finalizado su implantación, es decir, que tienen que seguir produciendo sus efectos. Pero han sido unas reformas adecuadas. Como consecuencia de eso, no hay recomendaciones de la Unión Europea en materia de pensiones ni en el año 2014, ni en el año 15, ni en el año 16. Y hay que recordar, señorías, que tenemos una de las tasas de sustitución más elevadas de Europa, en concreto la segunda después de Holanda. Es decir, estamos hablando de la relación entre el último salario y la primera pensión. España es de más de un 80% la tasa de sustitución, cuando la media de la OCDE es algo superior al 50%. Pero, señorías, es cierto que nuestro sistema necesita, para ser viable a medio y largo plazo, mecanismos que lo sostengan, y hay que seguir insistiendo en la senda de las reformas iniciadas para que el sistema sea sólido y quede garantizado para generaciones venideras. Es por ello que queríamos alcanzar con todos los grupos un pacto nacional que avale el futuro de las pensiones, para que en el Pacto de Toledo se puedan analizar las circunstancias económicas, financieras y demográficas para poder garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. Y yo les pido, señorías, que hagamos posible que los pensionistas de este país se sientan orgullosos de sus políticos. Este es un primer paso el que hemos dado hoy, un acuerdo importante, y tenemos que demostrar que somos capaces de alcanzar un gran acuerdo nacional por las pensiones. Y yo digo una cosa, lo del Pacto de Toledo, tenemos que ser un equipo, el equipo de las pensiones, y juntos, unidos en la defensa del mejor sistema de protección social que tenemos en España, tenemos que lograr entre todos ese gran pacto de las pensiones. Por lo tanto, señorías, seamos responsables, dejemos a un lado los intereses partidistas. Para mí es un honor formar parte de la Comisión del Pacto de Toledo, el gran pacto social de la democracia, y como le decía esta mañana en la comisión, nuestras manos están abiertas y tendidas al diálogo, al acuerdo, a la negociación y al consenso como este que hemos tratado de alcanzar esta tarde. Por lo tanto, lancemos un mensaje de tranquilidad a nuestros pensionistas, diciéndole que somos capaces de alcanzar un gran acuerdo. Es nuestra obligación, señorías, y es nuestra responsabilidad. Se lo debemos a nuestros mayores y se lo debemos a nuestros jóvenes también, porque además se lo merecen. Por lo tanto, yo agradezco a todos los partidos el espíritu de diálogo y de consenso que ha habido esta tarde, y desde luego tengan siempre en cuenta que al Partido Popular nos encontrarán siempre en el diálogo, en la negociación, en el acuerdo y en el consenso, por el beneficio de nuestro sistema público de pensiones y de nuestros pensionistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Candela Serna. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, para poder llegar a un consenso en el Pacto de Toledo, tenemos que partir de una constatación. Las políticas en materia de empleo y de pensiones del Partido Popular han sido un fracaso. La reforma laboral del Partido Popular ha bajado los salarios en un 10% de media, lo que ha ocasionado que, habiendo los mismos empleos, las cotizaciones sean inferiores. Estos son los principales problemas del sistema de pensiones y sobre esto tenemos que actuar. Y como solo tengo un minuto, sí que les diría una cosa. Nosotros estamos abiertos al consenso, pero partimos de una realidad. No se puede repetir un consenso sobre las mismas propuestas, sobre las mismas políticas que han llevado a la situación actual del sistema de pensiones. Un consenso sí, pero alejado de las políticas del Partido Popular. Muchas gracias.
Tiene la palabra por el mismo grupo el señor Campuzano y Canadés. Gracias, señora presidenta. Se ruega silencio antes de que empiece el señor Campuzano. Silencio, por favor. Adelante. Señora España, estamos por el Pacto de Toledo, nos sentimos corresponsables del Pacto de Toledo, fuimos los impulsores del mismo en la década de los 90 y nos sentimos además partícipes del fortalecimiento del sistema público de pensiones y, por tanto, votaremos que sí al texto que se nos ofrece. Yo simplemente quiero recordarle que esa actitud que hoy han mostrado en esta Cámara, en esta iniciativa, ojalá lo hubiesen tenido en el año 2011 y ojalá lo hubiesen tenido en el año 2013. Entonces, el Partido Popular, cuando estaba en la oposición o luego cuando tenía la mayoría absoluta, no practicó esta política en esta materia. Bienvenidos, por tanto, de nuevo al Pacto de Toledo. Pongámonos a trabajar y tengamos claro que el reto es la sostenibilidad, pero también el reto es la suficiencia de las pensiones. No puede haber un sistema que sea sostenible sin que la cuantía de las pensiones sea suficiente para garantizar la dignidad de los pensionistas. Este también va a ser un reto de la actual renovación del Pacto de Toledo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Gracias, señora presidenta. Yo quiero decir dos cosas. En este momento se está creando una verdadera angustia en mucha gente mayor de este país, porque el discurso que se está dando de que se ha esquilmado el Fondo de la Seguridad Social, que no es así, porque ese fondo existía precisamente para momentos como este, el decir que están en riesgo las pensiones, produce ansiedad y angustia en este país. Y tenemos la responsabilidad, todas las fuerzas políticas, de no usar las pensiones como un arma electoral, un arma política contra el contrincante y tranquilizar a la gente de este país. Segundo asunto, decir que nosotros vamos a apoyar esto, pero nos gustaría que, como todos los pactos de Estado, no sean solo los grupos parlamentarios, sino todas las fuerzas políticas, y por eso lo vuelvo a decir. Si es un pacto de Estado, solicitamos todos los partidos al mixto estar. Y, por último, me alegro que el Partido Popular haya puesto el análisis también de las pensiones no contributivas. Esas pensiones no contributivas que son tan importantes en mi tierra, de gente que no es que no haya trabajado, que trabajó como burras toda su vida pero no pudieron cotizar porque se fueron a la emigración o porque en aquella época no se cotizaba en determinados ámbitos. Por eso creo que este tema es importante, las pensiones y las pensiones no contributivas. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Aggi Martínez. Señora presidenta, señores y señores diputados, Unión del Pueblo Navarro está a favor de llegar a nuevos acuerdos dentro del marco del Pacto de Toledo para garantizar las pensiones. Faltaría más. Y también estamos a favor de que todas las fuerzas políticas, que no grupos políticos, sino fuerzas políticas, estemos representadas en ese pacto de Estado. Lo dije en el debate de investidura y lo vuelvo a reiterar. Estamos en un momento actualmente en el que en España, tristemente, cada vez nacen menos niños, donde, por fortuna, vivimos más años y, pronto, donde no hay, por tanto, un relevo generacional. Y ante esta situación, los sociólogos ya anticipan un suicidio demográfico, una debacle poblacional. Y dejemos de mirar a los pies, dejemos de mirar a los próximos 4 años en clave electoral y miremos realmente por el futuro de este país para garantizar las pensiones, para garantizar, como no, también el sistema social, el sanitario y el futuro de la convivencia intergeneracional. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea tiene la palabra el señor Illanes Suárez. Gracias, señora presidenta. Señorías, tengo que reconocer que cuando leí por primera vez el título de la proposición no de ley
que presenta el Partido Popular, mi sorpresa fue grande ante lo ambicioso de su redacción. Gran Pacto Nacional, Pacto de Toledo, fortalecimiento del sistema público de pensiones. Sorpresas no por los términos utilizados, con los que estamos absolutamente de acuerdo, sino con el hecho de que el grupo parlamentario que los propone es el mismo que ha gobernado con mayoría absoluta en los últimos 4 años y que realizó en el año 2013 una reforma de las pensiones, ahondando la que se había producido en el año 2011, que tendrá como necesaria consecuencia la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en los próximos años y, además, gobierno que ha vaciado la hucha de las pensiones hasta dejarlas en cifras que garantizan que se quedará sin fondos para cumplir su función en el año 2017, además de haber dejado las cuentas de la Seguridad Social con el mayor agujero que hemos conocido en la historia de nuestra joven democracia, nada más y nada menos que 18.000 millones de euros. Es más, la última reforma que el Gobierno del PP hizo en el año 2013 introdujo en nuestra regulación el factor de sostenibilidad, que hará perder hasta un 15% de poder adquisitivo a las pensiones durante los próximos años, lo que no deja de ser contradictorio con su afirmada voluntad de fortalecer el sistema público de pensiones. Esta mañana, en el Pleno de la Comisión del Pacto de Toledo, hemos tenido la oportunidad, que se nos había negado hasta hoy, de escuchar en comparecencia a la ministra de Empleo. No voy a desarrollar lo que se ha dicho en esa comparecencia, pero sí puedo hacer menciones como, por ejemplo, la de considerar la seguridad social como un pilar insustituible de nuestro modelo de sociedad, lo que no deja de ser un completo brindis al sol, afirmar que las pensiones están garantizadas a medio y a largo plazo, pero no ha dado ninguna razón de ciencia sobre esa afirmación. Felicitarse porque la Unión Europea no nos ha hecho ninguna recomendación desde el año 2013 y eso, de alguna forma, fortalece pues la solidez del sistema. O también felicitarse de que China haya elegido el sistema español de pensiones para inspirarse a la hora de crear su propio sistema público de pensiones. No les aburriré con las cifras concretas que se han dado, pero baste con aportar 2 detalles. El primero, que la pensión media se nos dice que ha subido hasta los 1.050 euros, eludiendo cualquier mención a que el 49% de las pensiones en este país están por debajo del umbral de la pobreza, y además que el mayor porcentaje de las perceptoras son mujeres, lo que convierte a España en el país con mayor porcentaje de brecha de género en pensiones según la propia Unión Europea. Y en segundo, que los pensionistas y las pensionistas han ido ganando poder adquisitivo desde el año 2013 gracias al índice de revalorización, pese a que esta misma mañana se publicaba en portada de un diario de tirada nacional, y cito textualmente: los pensionistas perderán poder adquisitivo por el encarecimiento de la energía, añadiendo que el IPC aumentará un 0,9%, mientras que las pensiones lo harán un 0,25%. Por estas razones que acabo de exponer y por las que a continuación voy a desarrollar, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, se abstendrá en la votación de esta proposición no de ley. Porque en ese gran pacto que nos proponen tendremos que hablar de muchas cosas que hay que cambiar para así garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Y la primera y más urgente de todas es la reforma del mercado de trabajo. Pese al sostenido autobombo acerca de las políticas de creación de empleo por parte del señor Rajoy en cuantas intervenciones ha tenido ante esta Cámara, lo cierto es que el empleo en España es de baja calidad, es precario y es temporal, con salarios muy bajos y cotizaciones sociales en mínimo. Solo así se explica que el número de afiliados a la Seguridad Social sea el mismo en la actualidad que en el año 2011 y, sin embargo, que hayan descendido los ingresos por cotizaciones, demostrándose que una parte importante del problema que hoy nos ocupa lo han creado ustedes, el Gobierno del Partido Popular, con sus políticas de empleo. Pues a pesar de recuperar puestos de trabajo, la caída de salarios, la menor protección de las personas en paro a consecuencia de su reforma laboral y las políticas de tarifas planas y bonificaciones no han permitido recuperar el nivel de cotizaciones que había anteriormente. Y no bastará con recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis, sino que hay que subir los salarios, especialmente el salario mínimo interprofesional, pues resulta imposible modernizar nuestro sistema productivo con salarios que rozan el umbral de la pobreza y hay que recuperar la negociación colectiva de los salarios para que puedan recuperar lo perdido. La caída salarial solo nos permite competir por abajo y nos conduce al abismo. La competencia por arriba no solo nos permite modernizar el sistema productivo, sino que además mejora las cuentas de la Seguridad Social. Y tendremos que hablar de que no es la demografía la que pone en peligro las pensiones, aunque se haya aludido constantemente a la misma en la exposición de motivos de la PNL, y que la Seguridad Social es sostenible desde el punto de vista económico. El problema que arrastramos es el de mantener un sistema exclusivamente financiado por las cotizaciones sociales,
por lo que propondremos medidas necesarias para asegurar los ingresos suficientes, tanto eliminando los actuales topes a las cotizaciones como mediante un sistema tributario más progresivo a través de los presupuestos generales del Estado. Y habrá que volver a ligar las pensiones a la inflación para evitar que los y las perceptoras sigan perdiendo capacidad adquisitiva año tras año, impidiendo que en el futuro las pensiones públicas se puedan convertir en pensiones de calidad. Ya termino, señora presidenta. Solo revirtiendo las reformas laborales que han erosionado los salarios, la creación de empleo de calidad, como principal objetivo la ampliación de las fuentes de ingreso de la Seguridad Social, considerando la posibilidad de financiar el sistema a través de otros ingresos tributarios y eliminando los actuales topes a las cotizaciones, las bonificaciones y las tarifas planas y combatiendo con mayor eficacia el fraude, se podrá dotar de contenido a las palabras Gran Pacto Nacional, Pacto de Toledo o fortalecimiento del sistema público de pensiones. Si, por el contrario, y por lo que nos tememos, su finalidad principal es introducir variables que hagan necesario privatizar en parte el sistema público de pensiones o recortar sus cuantías, les aseguramos que nos tendrán enfrente. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Perea y Conillas. Bien, buenas tardes, presidenta. Señorías, la propuesta que se discute y que es presentada por el Partido Popular yo creo que no debería ser discutida en este Parlamento de esta 12ª legislatura. Primero, por tratarse de una propuesta cínica y, en segundo lugar, por ser una propuesta tramposa. Sobre todo en su exposición de motivos, lo han dicho otros ponentes que me han precedido, ¿no? El derivar todo a esa demografía. Cínica porque el Partido Popular, a lo largo de la 10ª y 11ª legislatura, esto es 5 años, ha estado ninguneando día sí día también a este Parlamento. Y tramposa porque quiere asentar, de la lectura de la exposición de motivos que me refería, se desprende, quiere asentar un estado de opinión de una realidad que no es. Señores del Partido Popular, por mucho que repitan que la crisis del sistema es por el incremento del envejecimiento, no van a conseguir que sea verdad. Esa letanía falsaria dice muy poco de ustedes cuando lo que están planteando en esta Cámara en este momento y esta mañana por parte de la señora ministra es el consenso. Señora España, le negamos la mayor. Creo que todos los grupos de esta Cámara hemos recordado esta mañana el ninguneo del Partido Popular al Pacto de Toledo a lo largo de estos 5 años. Y no al Pacto de Toledo, no, al consenso con los agentes sociales, a las reformas unilaterales. Y no han tenido ni les ha dolido prendas en todo aquello que les estábamos manifestando y se lo estábamos recriminando. Han ninguneado de forma espectacular. Y se lo decía esta mañana, incluso en el periodo del Gobierno del Partido Popular de los años 96 a 2004, cuando el presidente era Aznar, se había venido respetando el contenido del Pacto de Toledo, que en cada momento ha estado vigente y siempre, siempre sin romper la concertación social y política en cada momento. Esta mañana escuchábamos a la ministra Fátima Báñez y, francamente, estábamos, lo puedo decir claro, estábamos alucinando porque hablaba de una realidad que tiene en su mente, juntamente con sus responsables del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Señores del PP, se lo recuerdo porque parece que tengan amnesia selectiva. Ustedes no han aportado nada al consenso en esta Cámara desde hace justo 5 años, y menos aún al consenso en esta materia tan delicada como es la sostenibilidad de las pensiones. Y honestamente debo decirles que deberían haber retirado esta PNL. Pero como considero que ustedes llevan las cosas hasta el final, no quiero dejarme de decir que el Grupo Socialista va a estar aquí hasta el último momento para conseguir un consenso, pero un consenso dirigido a recuperar aquello que ustedes han desmontado, porque es así, han sido capaces de desmontar, de poner en quiebra el sistema de pensiones por la puerta de atrás, debilitando los ingresos con una reforma laboral que tendrán que rectificar, por mucho que el presidente del Gobierno, que por cierto no está, diga que él no piensa rectificar nada, van a tener que rectificar esa reforma laboral, como van a tener que rectificar ese factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones que tan regresivo ha sido para el poder adquisitivo de los pensionistas.
Miren, yo, perdónenme que lo diga, señora España, me alucina que usted diga que tenemos un sistema que a la Unión Europea le parece ejemplar. Claro, le parece ejemplar porque ha ido a la baja. Usted me dice que formamos parte del 9º puesto en el PIB del gasto. Estamos por detrás de Grecia y de Portugal. ¿Le parece poco en eso? Y encima quieren recortar más, porque esta mañana lo decía la ministra. Decía, estamos muy contentos porque la Unión Europea nos reconoce las reformas que hemos hecho y rebajaremos más el gasto público. Ahí no estaremos con ustedes. Ahí no estaremos con ustedes, y menos en detrimento de la pensión de jubilación de los ciudadanos de nuestro país, que son más de 9,5 millones en este momento. Por cierto, el hecho de que crezcan los pensionistas no es gracias a usted, ni a usted ni a su grupo. O sea, crecen los pensionistas porque ya estaba previsto en la reforma del 2011 que acordamos el Partido Socialista con los agentes sociales, el Gobierno del Partido Socialista. Por cierto, un consenso en el que ustedes renunciaron en el último momento por una cuestión electoral. Venían elecciones y no querían reconocer que habían ampliado la edad de jubilación a 67. Miren, nosotros hemos llegado a este acuerdo, a esta transaccional, porque queremos que el pacto se consiga. Pero ya le digo, nuestras proposiciones de ley, por cierto, unas iniciativas que la señora ministra se ha dedicado a desglosar a lo largo de su intervención, es decir, que nosotros ya aportamos, ya llevamos trabajo hecho en este Parlamento. Lo que tenemos muy claro es que estas PNLs y estas PLs las vamos a llevar hasta el final. Para empezar, la proposición de ley de revalorización de las pensiones, a fin y efecto que en el 2017 sea el IPC el que revalorice las pensiones de jubilación. Y voy acabando. Miren, cuando yo estudiaba Derecho, de esto ya hace unos cuantos años, había un artículo del Código Civil que hablaba de la buena fe. Un artículo del Código Civil que venía a recoger el abuso de derecho. No porque uno aplique la ley no quiere decir que no haya un abuso de derecho. Ustedes, a lo largo de 5 años, han estado abusando de su mayoría absoluta para actuar en contra del sistema de pensiones. Y la prueba la tenemos ahora, en contra del sistema del laboral, y la tenemos ahora como la tenemos. No le reconocemos la mayor, señora Carolina España, ni le reconocemos la actitud prepotente, y lo siento decirlo así, no de usted, pero sí la actitud prepotente del Partido Popular a lo largo de estos 5 años, y creo que esta mañana alguna cosa hemos visto también en la comparecencia de la ministra. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco PNV el señor Barandiarán Benito. Señora presidenta, señorías, no es de extrañar el determinado tono que se ha oído en las intervenciones habidas hasta el momento respecto de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular para el debate, para alcanzar un gran pacto nacional para fortalecer y garantizar el sistema público de pensiones en el seno del Pacto de Toledo. No lo es porque, frente a determinadas exposiciones previas que empezamos a tener ya la semana pasada en una entrevista que tuvimos los portavoces con la ministra, e incluso, yo diría que hasta hoy mismo a la mañana, con la comparecencia que ha habido, en la que desde luego ha habido información numerosa, suficiente, amplia, con la que se puede discrepar o no, pero que ha sido otorgada de forma fidedigna por parte de la ministra, lo que ha habido es también una ausencia no ya de autocrítica, sino incluso de justificación de la necesidad de esta concreta proposición no de ley, porque uno de los aspectos más destacados por parte de la ministra, tanto en aquella ocasión la semana pasada como en esta, fue la de que el Pacto de Toledo debía de guiarse sobre una necesidad de acuerdo entre las partes y de un cierto grado de complicidad o confidencialidad entre todos los participantes, cosa a la que creo que accedimos más gustosamente que otra cosa, con independencia de las diferencias que podríamos haber tenido. No obstante,
Todos hemos coincidido también no solo en la importancia de la materia, no solo en la importancia del sistema de pensiones, no solo también en los caracteres que todos reconocemos al sistema de pensiones como tal, sino también en la necesidad de que es preciso adoptar determinadas medidas. Veremos cuáles, porque el amplio espectro del Congreso permite adivinar que van a ser muchas y muy diferenciadas las que se van a proponer. No obstante, y por intentar ser lo más breve posible, puesto que el tema no va a dar para mucho más, se ha conseguido por lo menos eso, que haya cierto impulso, que haya cierto acuerdo en dar impulso, que haya cierto acuerdo en no crear conflicto con el sistema de pensiones y con el Pacto de Toledo. Se ha creado cierto acuerdo en que debemos de comportarnos de manera que no hagamos fracasar algo que todos han calificado, y es cierto, es un elemento esencial de cohesión en cualquier sociedad y también en esta sociedad en España. Por ello, señorías, sabiendo además, como creemos que hay un elemento transaccional, una proposición transaccional que ha sido aceptada ya por la mayor parte de los grupos, nos felicitamos y participamos de ese espíritu, no de cada una de las medidas. Nosotros también tenemos nuestras precisiones que hemos hecho patentes hoy a la mañana en la comparecencia del Pacto de Toledo, así se lo hemos hecho saber a la ministra y al Partido Popular también, pero que esperamos poder reflejarlos en los trabajos de esa comisión, no precisamente en este ámbito en donde lo que se está tratando es una proposición no de ley, precisamente para pretender aunar la voluntad de todos los grupos políticos. En ese sentido, señorías, repito, vamos a participar de ese consenso que se ha conseguido con una enmienda transaccional para esta proposición no de ley. Nos congratulamos y esperamos que ese espíritu continúe. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Salvador Iduch. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. El Partido Popular nos trae una propuesta no de ley en la que nos invita a alcanzar un pacto nacional para garantizar el sistema público de pensiones dentro del marco del Pacto de Toledo. Para empezar, los pactos nacionales nosotros los hacemos en el Parlamento de Cataluña. Pero bueno, entrando en materia, nos resulta curioso que los populares nos planteen un diálogo y un pacto cuando han gobernado durante 5 años a golpe de decreto ley, a golpe de ley mordaza y sin diálogo social. ¿Pero por qué plantean pacto ahora? Porque no tienen mayoría absoluta. Por eso quieren pacto. Porque los pactos se hacen cuando se tiene cultura del pacto o cuando no se tiene la fuerza suficiente. Con las pensiones puede ser que sea su caso. Por esto nos plantean ahora un pacto estatal para fortalecer el sistema público de pensiones. Y un sistema de pensiones que ya en la misma exposición de motivos ustedes reconocen que el sistema está en crisis. Ahora bien, y después de una exposición bastante triunfalista, como la comparecencia de esta mañana de la ministra, achacan el problema a causas exclusivamente, prácticamente demográficas o de aumento de la esperanza de vida principalmente, cuando no es cierto. Porque, bueno, lo que más importante es la economía y la calidad del empleo. Si fueran solamente demográficas, pues simplemente con el tema de la inmigración lo tendríamos prácticamente resuelto si hubiera trabajo. Pero no ese es el caso. Las causas principalmente son causas económicas y no como si fuera un desastre natural. Achacaba una crisis como si fuera un tsunami o un terremoto. No, no es verdad. Las causas son causas humanas y están muy bien localizadas en las políticas económicas neoliberales de la Troika. Unas políticas que han recibido la complicidad de los últimos gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, por ejemplo, cambiando el artículo 135 de la Constitución o sometiéndose a las directrices políticas erróneas, como lo reconocen cínicamente el mismo Fondo Monetario Internacional. La crisis económica es un desastre provocado por unas políticas económicas determinadas. El sistema de pensiones español es un buen sistema siempre y cuando haya una economía que funcione y que haya empleo, una calidad de empleo suficiente para tener unos salarios dignos para vivir y para contribuir al sistema público de pensiones. Y no es este el caso. Y esto es lo que ha fallado. Reformas laborales que el Gobierno continúa defendiendo a capa y espada como buenas, cuando nos están llevando a mayores índices de pobreza y a una profunda crisis del sistema de pensiones.
Después de todas sus reformas, como lo llaman, el paro continúa en cifras inaceptables para cualquier sociedad, con la consecuente incidencia en la falta de ingresos por cotizaciones y el aumento del gasto de la reserva. Los salarios han bajado, con la consecuencia bajada de la cantidad aportada en forma de cotizaciones del todo insuficiente. Las bonificaciones a la seguridad social a los empresarios han sido más que dudosas y habría que estudiarlo bien qué retorno han tenido. Y lo mismo se puede decir, por decir alguna cosa, de la calidad del empleo creado, que es claramente precario, temporal, mal pagado y que tampoco sirve para mantener el actual sistema de pensiones. En resumen, durante su mandato, las rentas del trabajo han bajado respecto del Producto Interior Bruto, y esto también son datos incuestionables, en comparación con las rentas del capital. Esa es la realidad de sus reformas y, en cierto modo, ya nos da una primera pista del trabajo sobre donde hay que incidir para compensar el salario diferido perdido en forma de pensiones. Para acabar, estamos abiertos al pacto, pero somos escépticos, pues nuestro grupo parlamentario parte de la base que son las políticas económicas a gran escala las que han aplicado estos últimos 15 años los causantes de la actual crisis de pensiones. Y pensamos que no cambiará, pues no hemos visto ni una gota de autocrítica ni en el discurso de esta mañana, ni en el discurso de Rajoy, ni en la exposición de motivos de esta propuesta de nueva ley. Estamos abiertos al pacto, es verdad, pero no cualquier pacto. ¿Pacto para qué? Estamos abiertos al pacto, pero no vamos a hacer un cheque en blanco a esto. Valoramos la actitud de la diputada Carolina España, que ha presentado una buena actitud en cuanto al diálogo, pero la actitud no se gana en una tarde y vienen de 5 años que esta actitud ha fallado. La valoramos y esperemos que tiempo habrá para discutir, para debatir y si llegamos a un acuerdo fantástico y si no, pues los votos decidirán si hay pacto o no hay pacto. De todas maneras, valoramos su actitud, pero como repito, quiero que quede claro, la credibilidad perdida en 5 años no se recupera en una tarde, aunque mejor es empezar ahora que nunca, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor del Campo Estaún. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, desde mi grupo parlamentario celebramos que sea precisamente el Partido Popular quien traiga hoy a la Cámara una iniciativa con el objeto de alcanzar un gran pacto nacional dentro de la Comisión del Pacto de Toledo para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones. Y digo precisamente porque son ustedes, señorías del Partido Popular y su Gobierno, los que durante 4 años de mayoría absoluta han tomado las decisiones, no solo en materia de pensiones, sino en otras materias importantes, en el tema de seguridad social, totalmente de espaldas a la Comisión del Pacto de Toledo, o lo que es lo mismo, de espaldas a los demás grupos parlamentarios y de espaldas a los agentes sociales. 4 años de mayoría absoluta donde se han agravado los problemas que ahora deberemos afrontar entre todos a corto plazo. Hablamos problemas en materia de financiación de las pensiones, teniendo en cuenta que, como todos ustedes saben, en la actualidad contamos con un déficit que ronda en torno a los 17.000 millones de euros y que todas las previsiones nos dicen que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se agotará a finales del año 2017. Pero es que tampoco han tenido el valor de acometer las reformas estructurales que necesita el sistema y se han dedicado a ir poniendo parches al problema y, como digo, y que es lo más grave, siempre de espaldas a la Comisión del Pacto de Toledo, algo que a veces pensamos que es una costumbre en este Parlamento, porque también lo vimos hacer al Partido Socialista en su momento a la hora de congelar las pensiones, que tampoco contaron con el pacto. Hablan ustedes en esta iniciativa de que el principal problema o reto al que se enfrenta el sistema emana de cuestiones demográficas. Y en parte llevan razón. Es por eso por lo que Ciudadanos, en el acuerdo de 150 medidas para la investidura, les exigimos medidas que fomenten la natalidad, como es el incremento de los permisos por maternidad o paternidad hasta las 26 semanas o recuperación de bonificaciones en materia de trabajadores autónomas que se reincorporen al parto en los 2 años siguientes que se reincorporen al trabajo en los 2 años siguientes al parto. Pero desde nuestro punto de vista el verdadero problema es nuestro modelo de crecimiento y en especial nuestro mercado de trabajo. Contamos, como saben todos ustedes, con un
desempleo estructural que ronda en torno al 18% y un mercado de trabajo dual y precario, como ha dicho mi compañero Saúl anteriormente, en el que en torno a 7 millones de trabajadores obtienen ingresos anuales que no superan el salario mínimo. Por lo tanto, debemos traer cambios a nuestro modelo de relaciones laborales que generen empleo, pero no solo eso, y lo decíamos esta mañana, no es solo necesario o suficiente generar empleo, sino que se debe generar empleo de calidad, porque, señorías, sin empleos dignos difícilmente vamos a conseguir tener pensiones dignas. Además, nos encontramos ante un nuevo reto tras las sentencias que todos ustedes conocen de septiembre del 2016, en las que en esencia vienen a dar la razón a nuestras tesis de que se debe avanzar hacia un modelo de contratación que tienda a acercar en derechos a trabajadores temporales y trabajadores indefinidos. A dichos efectos, celebramos la comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, doña Fátima Báñez, esta mañana, en la que ha asegurado que las intenciones del Gobierno son avanzar en el cumplimiento de los acuerdos con Ciudadanos, tanto en materia de reordenación de fuentes de financiación, en materia de prolongación voluntaria de la vida laboral, así como en materia de desempleo y lucha contra la precariedad laboral, avanzando hacia un mercado de trabajo que reduzca la dualidad y la precariedad de nuestras relaciones laborales. No obstante, en la materia que nos ocupa en esta iniciativa y sobre lo que hemos debatido en esta mañana, quiero decirle a la señora ministra, no la tenemos aquí, pero sí a la señora España, que sinceramente estamos decepcionados porque la realidad es que nosotros esta mañana, cuando hemos entrado en la comisión, esperábamos salir de la misma conociendo por lo menos cuál era o cuál iba a ser la hoja de ruta de este Gobierno para dar solución a lo que hemos hablado, el problema de financiación a corto plazo de las pensiones con ese alto déficit y ese agotamiento del fondo de reserva. En definitiva, y para ir acabando, celebramos, como no puede ser de otra manera, que el Gobierno quiera recuperar el Pacto de Toledo, tratando de buscar el consenso. Pero es cierto que a ustedes y a su Gobierno es a quien les corresponde, o nosotros pensamos que les corresponde, tomar la iniciativa. Ustedes han tomado la iniciativa a la hora de dejar el fondo de reserva, como lo han dejado, llevarnos a este déficit, y entendemos que ahora también tienen ustedes que llevar la iniciativa a la hora de proponer soluciones. Vamos a votar a favor, como no puede ser de otra manera, votaremos a favor de esta iniciativa de reabrir el Pacto de Toledo, porque además es una de las exigencias que Ciudadanos llevaba en el acuerdo con el Partido Popular. Pero tienen que ser ustedes, y repito, tienen que ser ustedes quienes pongan las soluciones encima de la mesa para acabar con esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto a la señora España Reina si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas. Hemos firmado una transaccional que hemos elevado ya a la mesa. Muchas gracias. Pasamos